Hello guys, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a aprender algunos términos antes de pasar al tema de insertar los datos en la base de datos por medio de PHP y seguir la lista adecuada. Quiero que entiendan la teoría porque muchas veces estamos codificando y simplemente nos pasa de que no entendemos ni siquiera algunas funciones o qué está pasando en sí. Entonces, quiero que entiendan la teoría antes de proceder al siguiente video y para que entiendan más o menos qué pasa, que entiendan términos como qué es HTTPS, como lo ven aquí, o qué pasa si viene un hacker y nos hace un ataque malicioso, XSS, como está aquí, cross-site scripting, qué podemos evitar, cómo podemos hacer, un poco la lógica antes de seguir con el tutorial donde insertaremos los datos en la base de datos. Entonces, como saben, tenemos dos partes, tenemos el servidor y tenemos el cliente frontend, y ahí comenzaremos. Bueno, en el lado del cliente saben que tenemos un formulario y en ese formulario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle al usuario por el name, por el email y el password, que es la contraseña. Entonces, debemos tener en cuenta algo, que esto es información privada del usuario. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el usuario ya llene todos sus campos y le dé al botón registrar, aquí surge un término. Eso se llama una solicitud HTTP. Eso es HTTP, una solicitud que hace el cliente hacia el servidor. Entonces, cuando el usuario da registrar, lo que pasa es una solicitud HTTP, pero HTTP tiene varios métodos. Uno de esos métodos es post, get, put, delay, pero simplemente vamos a trabajar con el post. El método post lo que contiene son los datos que ha ingresado el user. Entonces, si hablando teóricamente, no de código, solo teórico, ¿qué está pasando aquí? Cuando le damos a registrar, lo que pasa es hace una petición HTTP tipo post. Entonces, tipo post, ustedes saben que contiene los datos. Ya una vez que le das a registrar y ya se envió la solicitud HTTP y tipo post, lo que va a pasar es se va a enviar al servidor, que es el backend, y el backend lo va a recibir, que es el backend, pues la lógica, o como aquí es el servidor. Entonces, aquí lo que hace es recibir la solicitud HTTP mediante el método post, y ahora, cuando ya ha recibido, para procesar la información debemos utilizar un lenguaje de programación, y aquí en el proyecto lo que estamos utilizando es PHP. Entonces, para procesar la información comienzan a aparecer unas variables. Con PHP lo que vamos a hacer es verificar si la petición que está haciendo el cliente al servidor o el frontend al backend es una petición tipo post. Entonces ahí aparece un término que se llaman variables super globales, que están aquí, y esas variables super globales son post y server. El post lo que hace es almacena los datos enviados de un formulario mediante el método post, como ya lo dije, y el server contiene información del servidor y de la solicitud HTTP actual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya la información ha llegado al servidor, ya el usuario ha enviado y ha llegado al servidor. Entonces, una vez el servidor lo recibe con PHP, que es el lenguaje de programación, es el lenguaje backend, vamos a procesar los datos. Entonces, aparecen las variables super globales. Entonces, cuando estemos codificando en el siguiente video, codificando el código de insertar en la base de datos, si ustedes ven post de esta manera y server, quieren decir que son variables super globales. Es muy fundamental que se aprendan los términos. Entonces, de esta manera sería la sintaxis PHP, en la cual nosotros podemos acceder a los datos que fueron enviados mediante el HTML, el formulario en HTML. Ahora, deben tener en cuenta algo que, pues, bueno, no lo tenía, no lo puse, pero deben tener en cuenta que en el HTML está el formulario, ¿cierto? Y ahí que está el formulario, ese formulario debe también contener el método post. Ese formulario debe contener, aquí no sé para dónde me fui, disculpen, debe contener el método post. Método post. No deben entenderlo ahora, está bien, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué sigue pasando aquí? Entonces, vamos a borrar aquí. Ahí se borró eso. Bueno, ya entendieron eso. Entonces, disculpen aquí.
Una vez ya hemos recibido los datos, ya procede al procesamiento de datos y ahí ya en esta parte podemos enviar los datos, ya con PHP podemos enviar los datos a la base de datos, en este caso MySQL. Entonces aquí pasa algo, que como estamos trabajando con información del usuario, debemos tener en cuenta validaciones y debemos tener en cuenta que hay ataques, porque por ejemplo ningún usuario va a querer que su información se pierda o sea robada por algún hacker. Entonces aquí surge validaciones y ataques y mensajes maliciosos. Entonces digamos que tenemos el formulario, ¿cierto? Y aquí pues tenemos los espacios donde vamos a ingresar el nombre, el email y el password. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí. ¿Qué pasa aquí? Debemos tener la validación para el nombre, ojo, porque en la base de datos nosotros no podemos guardar espacios de más, debemos guardar simplemente el nombre, porque tal vez el usuario se equivocó y al principio puso un espacio y después que puso el nombre. Entonces esos espacios no se pueden guardar, eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Eso lo debemos validar con PHP. Ya veremos qué función sirve para eso. Aquí tenemos una función de PHP pues que nos ayuda a eso, y esa función es trim, la cual nos ayuda a borrar los espacios para que solo se guarde lo que el usuario ha escrito. Ahora también hay que tener en cuenta que hay hackers y no queremos que la información que se va a guardar en la base de datos pues sea de alguna manera hackeada. Entonces aquí existe el código malicioso, y uno de los ataques más famosos que nos pueden hacer en este tipo de formularios es XSS Cross Site Scripting. ¿En qué consiste? En hacker puede inyectar código SQL malicioso, código JavaScript en las partes del formulario. ¿En qué parte del formulario? Por ejemplo, aquí o aquí, para acceder a la información del user sin la contraseña. Por ejemplo, el usuario con este ataque tú puedes fácilmente acceder a la información de un usuario sin necesidad de escribir la contraseña, o cuando él escribe un código malicioso aquí donde se supone que debe ir el email, y eso se ejecutará y va a mostrar cosas en la web que no queremos. Entonces para eso tenemos una función especial. Sí, listo. Tenemos una función especial en PHP que es HTML Special Chars y dos paréntesis, que es una función que lo que hace, por ejemplo, aquí hay bueno, no necesariamente ese es el código malicioso, pero digamos que se ve así. Miren que tienen caracteres, tiene script, tiene esas cosas. Y lo que hace esta función HTML Special Chars, lo que hace es ese tipo saben que un código siempre va a tener o estos símbolos, estos símbolos, estos símbolos, estos símbolos. Entonces lo que hace esta función es convertirlos a su igual, que es como LTI, para que no sea el código en sí, no se ejecute el código en sí. Entonces si en el próximo video estamos utilizando esta función, aunque yo lo voy a decir, pero solamente para que ya entiendan la teoría, para qué sirve en sí. Lo que hace es coger, no te voy a mostrar el código malicioso aquí, lo dejaremos para otro video, pero lo que hace simplemente es que partes del código los va a convertir a partes cadenas para que no se ejecute el código, y al final convertido quedaría de esta manera. O sea, no tendría ningún sentido y no se va a ejecutar absolutamente nada. Ahora, también debemos tener en cuenta una función para el email. Y para esa email tenemos una función filter bar, que pues va a identificar de que sí se está escribiendo un email válido. Entonces, esas funciones debemos tenerla en cuenta. Ya una vez que ya haya procesado todos esos datos y ya está listo para la base de datos, se haría la pregunta. Miren que hemos hablado solo del name, del nombre y el email, pero falta algo muy importante, que es el password, la contraseña. Todavía no hemos enviado nada a la base de datos, pero recuerden que el password, esa contraseña, cuando le demos registrar, va a ser enviado a la base de datos. Y pues ustedes muy bien saben que si hay un gestor de la base de datos, el usuario quien se está registrando no necesariamente es el mismo que está en la base de datos. Así que si enviamos la contraseña como texto plano, por ejemplo, si la contraseña es 123,
por ejemplo, como lo vemos aquí, si la contraseña es 1, 2, 3, así Carlos, eso no se puede mostrar en la base de datos tal cual, porque simplemente cualquiera puede acceder a nuestra cuenta. Entonces, debemos hacer un hash de la contraseña, y para eso tenemos una función con su clave que sería password default, que la vamos también a utilizar en el próximo video. Pero tengan en cuenta eso, que no podemos enviar la contraseña tal cual en la base de datos, debemos hacer un hash de esa contraseña, y para eso utilizamos password hash con su clave que sería password default. Entonces, ¿qué es un ejemplo de una contraseña hash? Digamos que esta es mi contraseña, lo que haría el hash es algo tal cual como esto, enviando esto a la base de datos. Y para yo iniciar sesión, ¿qué pasaría? Para yo iniciar sesión, lo que sucedería es compararíamos esta contraseña con la contraseña que realmente se creó para luego loguearse, pero eso lo veremos en otro video. Pero lo que me interesaba en este video es que entiendas términos como qué es HTTP, cuáles son los métodos de HTTP, qué pasa si enviamos la contraseña como texto plano, y sabe muy bien que debemos encriptar la contraseña para que no haya riesgo con la contraseña y que nuestra aplicación sea más segura. Sabes que para eso deberíamos utilizar una función que es password hash, y además de eso sabes que de esta manera se vería una contraseña con un hash. También me encantaría que fueras aprendido las validaciones en temas de email. Sabes que vamos a utilizar filter bar y filter validate email, que es para validar que sea email y evitarnos un ataque malicioso cross-site scripting. Eso lo dejaremos para un video posterior donde explicaré más a fondo esto, pero básicamente tengan en cuenta eso, que es hacker o alguna persona que tiene cosas, quiere poner cosas maliciosas en tu web. Simplemente aquí donde se supone que debe ingresar el email, él puede ingresar un código malicioso y acceder a la cuenta sin necesidad de clave, sin necesidad de nada. Entonces él aquí pondría el usuario, aquí pondría un código malicioso y accede, y eso no es seguridad para tu usuario. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también la función trim para no guardar espacio en la base de datos. Y listo, las variables super globales. Hago este video para que cuando estemos codificando en el próximo video tú no estés un poco perdido ni nada, y no hacer el video más largo explicando cada cosa de esas. Ya por lo menos tú aquí ya sabes que son variables super globales que contienen. No se preocupen que esta información la voy a dejar en el comentario fijado en la descripción. Pero hasta ahí este video, y espero que hayas entendido un poco la lógica acerca de esto. Ahora, HTTP es un poco más profundo, yo te voy a dejar documentos en la descripción también para que puedas investigar sobre ello, y si tienes más dudas acerca de esto nos lo puedes dejar en los comentarios y así haremos un video dedicado solamente a esto. Pero en el próximo video ya continuaremos con la codificación de registrar un usuario, teniendo en cuenta todas las validaciones y el cross-site scripting, que por cierto sería bueno que investigara un poco más. Hasta ahí el video, nos vemos.